A continuación les presentaremos a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Un fuerte aplauso para nuestra presidenta municipal, Samantha Smith. A nuestro director de Cultura, el maestro Toño López. Al cronista de la ciudad de Guanajuato, José Eduardo Virauchi Arrechea. Y a nuestros invitados de honor que también serán parte de este conversatorio, un fuerte aplauso para la cronista del municipio de Purísima del Rincón, Araís Montserrat Reyes. Al especialista en la obra Hermenegildo Bustos, Rogelio García Espinosa. Muchas gracias por encalenar este bello evento. A continuación recibiremos unas palabras de bienvenida por parte de nuestra presidenta municipal, Samantha Smith. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto y un privilegio darles la bienvenida. Me disculpo por llegar un poquito tarde. Vengo corriendo de una sesión de gabinete que tenemos todos los martes. Pero por supuesto emocionada primero que nada, porque el día de hoy damos el arranque oficial con nuestras festividades más tradicionales. Bueno, siempre digo las más tradicionales, pero Guanajuato tiene tradiciones de verdad bien arraigadas, todas son muy bonitas. Pero bueno, una podría decir de mis consentidas, que tiene que ver con la Semana Santa. Y hoy oficialmente estamos dando inicio. Primero que nada, me da muchísimo gusto saludar y agradecer a la cronista del municipio de Purísima del Rincón, Araís Reyes. Muchísimas gracias, cronista. Tuve la oportunidad de estar disfrutando en Purísima, primero de la presentación de la Judea, que justo es el tema que hoy nos trae aquí, y constatar de primera mano, vivir ese fervor con el que se recibe, se espera la Judea, y que es algo que quizás en Guanajuato requerimos, y por eso la importancia de este conservatorio, hacer palpable y extenderlo a todas las y los ciudadanos de Guanajuato, que claro que vivimos las fiestas muy felizmente, pero quizás se nos olvida conocer el porqué de estas fiestas, y por eso la importancia de estar el día de hoy aquí. Agradecer, por supuesto, al cronista de la ciudad de Guanajuato, Eduardo Virauchi Arrechea. Cronista, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conocer de su voz las historias de Guanajuato, que nos recuerdan la gran bonomía, el gran legado que tiene la historia de Guanajuato capital. Y hoy no será la excepción el poder platicar de lo que nos une, nuestras tradiciones en Purísima y en Guanajuato. Por supuesto, agradezco infinitamente a Rogelio García, especialista de la obra de Hermenegildo Bustos, que la verdad de haber sabido don Rogelio me lo hubiera llevado a la presentación de la Judea y se hubiera comido conmigo unas deliciosas enchiladas con esa cecina que bueno, ¿para qué le cuento? Yo creo que nuestro querido amigo, el alcalde Roberto García Urbano, nos las va a tener que compartir ahora el sábado que entra. Primero que nada, pues también agradecer al director de la Casa de la Cultura, bueno, no nada más es de la Casa, ¿verdad, Toño? Ya tengo. El director de Cultura de Guanajuato Capital, Toño García, y a nuestros invitados especiales, Gerardo Reyes, director de Cultura de Purísima del Rincón. Muchísimas gracias a todos quienes hoy nos hacen el honor de acompañarnos en este conversatorio de la Judea a través de los años en Guanajuato. De verdad es un gusto darles la bienvenida, porque este conversatorio realmente nos reúne para profundizar en una de las tradiciones más entrañables de nuestro estado, la Judea. Quiero de verdad agradecer desde aquí al alcalde y a mi amigo Roberto García Urbano, presidente municipal de Purísima del Rincón, un gran impulsor de nuestras tradiciones y sobre todo un aliado en la preservación de la riqueza cultural que nos une.
La Judea no es solo una representación religiosa, ya no lo decían, es una representación que une también el tema pagano en una expresión que hoy es meramente rica en cultura, viva, una expresión muy viva de nuestra historia y una manifestación popular que transmite valores, creencias y también una única forma de ver el mundo a través del tiempo. Esta tradición se ha consolidado como un elemento fundamental en la vida de los purisimenses y, por supuesto, este será el tercer año en que Guanajuato Capital la va a vivir y la va a disfrutar. Pero para mí la importancia, insisto, de este conversatorio, de entender qué pasa en la Judea, qué es lo que se está escenificando en cada una de las acciones que se viven y que de verdad me da muchísimo gusto, pues que por tercer año consecutivo aquí los guanajuatenses y quienes nos visitan la van a poder disfrutar este viernes 13 de abril. Tenemos este gran privilegio de poderla vivir aquí en Guanajuato Capital. Y yo estoy convencida que esta muestra nos ha logrado acercar con las tradiciones a las familias purisimenses, a las familias guanajuatenses, a las y a los visitantes, pero también a las nuevas generaciones. Y me da mucho gusto ver aquí a los jóvenes, que es bien importante que conozcan el legado de nuestra historia, porque es la única manera de preservar vivas nuestras tradiciones. Cuando las vivimos, las conocemos y sobre todo las adoptamos para que sigan siendo legado vivo y legado permanente. De verdad, para mí es un privilegio poder vivir este talento artístico, esta memoria colectiva y sobre todo la herencia de nuestras raíces. El legado visual de Hermenegildo Bustos es fundamental. Sus imágenes han ayudado a configurar el imaginario colectivo de la Semana Santa y de la Judea. Su obra trasciende el tiempo y nos conecta con una narrativa viva, llena de simbolismos que siguen siendo relevantes hoy en nuestros días. Este conversatorio es una oportunidad para profundizar en la riqueza cultural y fortalecer la memoria viva de nuestros pueblos. Que sea este un espacio de intercambio, de diálogo y de reencuentro con nuestra identidad. Muchísimas gracias por su asistencia. Deseo que disfruten de este conversatorio, que aprendamos mucho de nuestra historia, de nuestras tradiciones y también agradecer a quienes nos siguen en este conversatorio a través de las diferentes plataformas y redes sociales para que conozcan más de la historia de la Judea, de esta tradición que nos une. Pues bien, disfrutemos de este conversatorio. Bienvenidas y bienvenidos. Guanajuato, te quiero siempre orgulloso de tu historia, de tus tradiciones, pero sobre todo compartiéndola y enriqueciéndola con nuestros hermanos purisimenses y con todos aquellos que deseen conocer más de esta historia. Bienvenidas y bienvenidos nuestros hermanos purisimenses que nos engalanan también el día de hoy. Damos pues paso a este conversatorio. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por sus palabras a nuestra presidenta municipal. Llegó el momento de dar arranque a este conversatorio. Cedemos el uso de la voz a Rogelio García Espinosa. Sí, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. De verdad que es un verdadero placer empezar la Semana Santa guanajuatense con estas actividades. A mí me parece que hablar de Purísima, hablar de San Francisco, hablar de los pueblos del Rincón, es verdaderamente difícil sin evitar mencionar la figura y la personalidad de Hermenegildo Bustos. Realmente es Hermenegildo el que pudiéramos considerar el hijo predilecto de Purísima, ¿no? Hermenegildo hizo muchas cosas por Purísima, hizo muchas cosas por Guanajuato, y es un poco el motivo de este conversatorio. Empezar a desentrañar desde lo más profundo todo aquello que Hermenegildo Bustos hizo y que Hermenegildo Bustos dejó. De tal forma que ahora todo aquel legado de Bustos se ha convertido ya en una tradición, y en una tradición viva, como decía ahorita la presidenta municipal. O sea, Hermenegildo Bustos vive y sigue con nosotros, ¿no?
Espero que siga muchos años más. Altagracia Rocha, queridísima compañera de lucha y de batalla, nos va a hacer favor de apoyarnos un poco con la presentación. Miren, yo me traje algunas imágenes para poder empezar a contextualizar el tema, para poder empezar a entrar en materia, ¿no? Algunos de ustedes ya conocen la obra de Bustos, seguramente algunos son hasta muchísimo, muy expertos, más que cualquiera de nosotros, pero a lo mejor algunos no. Entonces me parece que es importante pues que empecemos este conversatorio acercándonos un poco a la figura, a la personalidad de don Hermenegildo Bustos, ¿no? Y una por una nos vamos a ir. A ver, ahí está. Hermenegildo Bustos es considerado como uno de los máximos retratistas. Definitivamente no podríamos considerar otra manera a don Hermenegildo Bustos. Bustos es originario, como ya comentábamos, de Purísima de Bustos, anteriormente Purísima del Rincón. Purísima, bueno, aquí la cronista ahorita nos va a hacer favor de ilustrarnos más, pero es un asentamiento español que fue construido a base de los diferentes grupos otomíes y purépechas principalmente, ¿no? Entonces, es en estos lugares, en estos pueblos del actual Guanajuato, que se empiezan a ser conocidos ya y reconocidos ya como los pueblos del Rincón, donde nace Hermenegildo Bustos. Estamos hablando de un 13 de abril de 1832. Dentro de pocos días, el 13 de abril, Hermenegildo Bustos estaría cumpliendo cientos años de natalicio, de su natalicio, ¿no? Entonces es verdaderamente significativo y cómo las fechas mismas se van acomodando y cómo las fechas mismas nos permiten empezar a hacer este engranaje temático para poder comprender con mayor claridad y mayor facilidad qué es eso de la Judea, ¿no? Tanto Purísima como San Pancho, que son conocidos como los pueblos del Rincón, son poblaciones eminentemente tradicionalistas, ¿no? y muy apegadas a eso que todavía se le sigue llamando el catolicismo, del cual Bustos era un eminente representante en esos años del siglo XIX, ¿no? O sea, Hermenegildo Bustos fue un católico increíblemente convencido de lo que estaba viviendo, de lo que estaba pensando y de lo que estaba pasando. Pásame la otra, por favor. Podemos ver en sus retratos esa capacidad y esa mirada que Hermenegildo Bustos tuvo para poder lograr y rescatar la profundidad de la persona, del personaje retratado. Son trabajos que a mí me parece pueden resultar muy fáciles de hacer para algunos, pero si analizan ustedes los formatos, se van a dar cuenta de la enorme dificultad que Bustos tuvo para poder realizar cada uno de sus retratos, ¿no? Pásale la otra. Definitivamente es Hermenegildo Bustos que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en ese México convulso de la segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando ya de la nueva formulación de la Constitución Política del 57, estamos hablando de la presencia de Maximiliano, estamos hablando de las guerras de reforma, estamos hablando de Benito Juárez, estamos hablando del inicio del porfiriato, ¿no? Este siglo XIX, particularmente su segunda mitad, es verdaderamente significativo para el desarrollo futuro de México y para los pueblos del Rincón y, por supuesto, también para Guanajuato, ¿no? Entonces, todo esto es verdaderamente representativo, pues, para Hermenegildo Bustos. En opinión de algunos especialistas, Octavio Paz es uno de ellos, Bustos no es ni el heredero ni el transmisor de una corriente pictórica. Bustos construye su propia corriente pictórica. A él prácticamente podemos considerar que nadie
nadie le enseñó. Entonces, perdido en esos pueblos del rincón, y además, o independientemente, no además, sino independientemente de la cercanía que Purísima tiene con la ciudad de León, podemos considerar que todos los modelos y todos los retratos de Bustos son prácticamente de Purísima. Obviamente hay retratos de gente de San Francisco, hay retratos de gente de León, pero la mayoría de sus retratados son de Purísima. Pásale, por favor. En Purísima, don Hermenegildo Bustos retrata a toda la población. A mí me da mucha, así como que escalofrío, hacer estas comparaciones de Hermenegildo Bustos con su pincel y don Romualdo García con su cámara fotográfica. O sea, más o menos son paralelos en el tiempo y especialistas en el retrato. Y así como Romualdo García fotografió a toda la gente de Guanajuato de aquella época, Hermenegildo Bustos con sus pinceles los plasmó en sus lienzos, en sus maderas y en sus laminitas. Esas laminillas que mucha gente menospreció. A mí me platicaban que algunos los utilizaban hasta para relojes. O sea, Bustos estaba completamente desapercibido por aquella actividad plástica del siglo XIX. Estamos hablando del momento también del academicismo total, el momento de José María Velasco, el momento de Félix Parra, vamos, el momento de muchos grandes artistas plásticos académicos. Bustos se sale completamente de esos cánones y empieza a transmitir lo que los hombres y los personajes de esa grandeza pueden transmitir. En pocas palabras estoy diciendo que Bustos era un superdotado. Definitivamente no lo puedo considerar. Rogelio, si me permites, quisiera invitar a los presentes. La idea del conversatorio es que no solamente nuestros especialistas vengan y nos platiquen sobre los temas que hoy vamos a hablar, sino que también esté abierto el micrófono para que ustedes puedan preguntar si alguien quiere abundar sobre los temas que ahora estamos hablando y que sea una dinámica diferente. Si no, lo hubiéramos llamado conferencia. Por eso es importante la participación de ustedes, que pregunten, que de alguna manera también los que están aquí en esta área de la sala, también si tienen algo que quieran abundar en cuanto a lo que nos está comentando el doctor Rogelio. Creo que es la intención de los conversatorios, para que no se vuelva solamente un monólogo, sino que haya un diálogo. La intención de esto es que a través de este diálogo podamos entender mejor a lo que venimos el día de hoy, que es el tema de la Judea. Abundando un poquito, Rogelio, en el tema de Hermenegildo Bustos, me gustaría comentar, y luego ya les pasaría el micrófono aquí a nuestros compañeros, que creo que la principal característica de la obra de Hermenegildo es precisamente que no se reconoce un estilo y que se aleja totalmente de las academias, y que lo que en algún momento era considerado como algo negativo, ahora lo estamos valorando porque realmente ese es el valor de la obra de Hermenegildo. Pero bueno, si alguien quiere si tiene alguna pregunta o quiere participar, doctor, adelante. No, de verdad, con confianza, comentábamos nosotros de que es importante esta participación de todos, ¿no? Quería comentar algo. Muchas gracias. Sí, algunas de las cosas que queremos incluso sugerir por parte del municipio es en cuestión al tema de la fecha de nacimiento de Bustos. Conaculta, todos los desplegados que se hacen hablan del 13 de abril de 1832, pero en realidad la investigación que se hizo cuando estábamos tratando de investigar para un libro, en el 32, en lo que es la notaría parroquial, no existe ningún Hermenegildo Bustos. Es en el año anterior, en el 31, dice el texto, dice 13 de abril
de 1831, es bautizado Hermenegildo Bustos 2 días después de nacido. Entonces, la realidad es que Hermenegildo Bustos nace un 11 de abril de 1831. Hemos estado intentando, tanto como con el Instituto de Cultura, que hoy es la Secretaría de Cultura, cambiar esta fecha porque tenemos el dato en la mano, pues, y con la notaría parroquial, que no es como el día de hoy que podemos copiar y quitar de la computadora, son textos escritos, los libros están numerados y pues en realidad Bustos nace un 11 de abril de 1831, estaría cumpliendo este próximo 11, 194 años. ¿Sí? Muy bien, pues gracias por la aclaración. A mí me parece que estas cronologías, por decirlo de alguna manera, ¿no?, son muy diferentes y depende mucho desde el punto de vista del investigador. Lo mismo sucede con la arqueología, lo mismo sucede incluso con la historia, ¿no? A veces las fechas son difíciles pues, de definir con determinada precisión. Yo estoy tomando esta información de un trabajo que hizo Octavio Paz. Y bueno, Paz, pues todos saben quién fue don Octavio Paz, ¿no? Por ahí un día de estos, paseando por aquí por Guanajuato, Italo Calvino le hace una recomendación a un editor italiano verdaderamente brillante que es José María Ricci. Entonces Italo Calvino le dice: viene a Guanajuato, conoce la obra de Bustos, se queda verdaderamente impresionado. Franco María Ricci edita un libro a partir de la iniciativa de Italo Calvino, con todo el texto de Octavio Paz. Es un libro bellísimo, no sé si lo conocen ustedes, ¿no?, de José María Ricci. Italo Calvino le dice a don José María Ricci que conoció Guanajuato y que hay un pésimo pintor, pero un gran coleccionista, que se llama José Chávez Morán. Imagínense nada más cómo eran entre ellos, ¿no?, que cómo estaban, sí, y así está la carta. Yo tengo los documentos, y en donde se hace pues la edición de ese texto, que es verdaderamente bello. Todo está hecho a mano, ¿no? Las fotografías son desprendibles, no están impresas sobre la hoja, ¿no? Es una cosa verdaderamente maravillosa. Es una edición muy limitada, a los que muy poca gente hemos podido tener acceso, ¿no? Pero bueno, el comentario es este: independientemente de que si fue el día 10 o el día 11 o a las 12 del día o a las 12:05, lo importante es que Hermenegildo Bustos nació, y que nació en Purísima, y que ahora Purísima es Purísima de Bustos, precisamente por eso, ¿no? Entonces, de verdad, todas estas anotaciones a mí me parecen muy apropiadas, muy adecuadas, y sí tendríamos que empezarlas a considerar, ¿no? Paz hace ese texto, estamos hablando como de 1990, no, 2020, algo así, no recuerdo las fechas, pero no es muy reciente el texto de Paz. Bueno, Octavio Paz también nos dice, atendiendo un poco a lo que comentábamos, que también esto es muy discutible, de que Bustos no tuvo maestros, no tuvo discípulos, no tuvo alumnos. Él creció y vivió y murió incluso con su pintura. Vivió con su pintura. Él no hizo escuela, a diferencia como otros grandes exponentes y grandes pintores de la época. Entonces también estoy muy discutido, porque hay quien dice que Bustos sí fue alumno de Juan N. Herrera, ¿no? Pero está así la rebatinga de que sí, de que si no, que le hicieron mal las caras y que esto y lo otro. Total que no aguantó, y a los 2 o 3 meses agarró sus pinceles y se regresó a Purísima, ¿no? Entonces, lo importante pues es esta posibilidad de transmitir el conocimiento y la vivencia pasada a través de los pinceles del Hermenegildo Bustos. Y retrató, igual que Romualdo, a toda la sociedad purimense, ¿no? Gente, pásale la otra, porfa, muy humildes, muy destacadas, y lo que podemos considerar como característico y típico del Hermenegildo Bustos, sin lugar a dudas, es la capacidad que tiene para el retrato. Entonces, el retrato es lo que realmente refleja esta
creatividad, esta habilidad, esta facultad, todos estos atributos que Hermenegildo Bustos tuvo. Un ejemplo concreto del retrato es este. Es un pequeño detalle de un cuadro que se llama Retrato de Familia. Es un óleo sobre tela que mide aproximadamente unos 80 centímetros por unos 60 centímetros. No recuerdo las dimensiones, por ahí deben de venir. Pero vean nada más la expresión. Bustos era verdaderamente cuidadoso con todos esos detalles que definitivamente no los podemos encontrar en otros pintores, ¿no? Pásame, también es una maravilla, ¿no? No sé si alcancen a ver hasta los detalles del bordado de la blusa, de los aretes. Hay quienes dicen, esto sí no lo sé, a ver si ahorita nos lo practican, que hasta contaba los pelitos de la ceja, para poder entonces, la misma cantidad de pelitos poder poner ahí. A mí se me hace que eso está medio exageradón, pero bueno. Bustos se caracteriza, digamos que podemos encontrar tres grandes líneas de acción. Por un lado, lo que es la pintura religiosa, ¿no? Que ha sido la menos estudiada, lo que podemos encontrarla en cuadros, en láminas, en lienzos, en murales, en los retablos de la iglesia, vamos, en escultura, en todas estas actividades plásticas, digamos así, que Hermenegildo Bustos tenía. Otra de las líneas, otra de las líneas de Bustos es también el exvoto, los exvotos, y definitivamente el retrato es lo que lo caracteriza, ¿no? Aquí vemos dos bodegones. Estos bodegones estuvieron muchos años en la Lóndiga, ¿no? Después fueron reclamados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y se los llevaron. Bueno, ahorita están en el INAH, ¿no? Pero lo que a mí me gustaría destacar es que, a diferencia de los bodegones típicos que se acostumbran en el terreno de la pintura, en donde están las frutas, la canastita, una mesita, los manteles, las cortinas, toda la escenografía, Bustos va directamente a la fruta, y la fruta la secciona para que podamos ver en su interior. No sé si alcancen a distinguir en el cuadro del lado izquierdo un alacrán y una ranita. Entonces era tal pues su creatividad, su imaginación y su necesidad de transmitir conocimientos que busca la manera pues de hacerlos, ¿no? Padre de Bustos es campanero en la parroquia, en la iglesia, ¿no? Era de una religiosidad verdaderamente profunda e impresionante. Pásenme. De los cuadros religiosos, como comentábamos, pocos han sido estudiados, pero Gutiérrez Cebes también ha hecho varios trabajos sobre Bustos. Gutiérrez Cebes es un investigador, historiador del arte también muy prestigiado, y es, no me acuerdo si es nieto de Pascual Aceves Barajas, o si es nieto de su hijo. Entonces es una persona que conoce la obra de Bustos definitivamente fuerte, tiene un conocimiento muy serio. Quiero comentarles, bueno, yo tuve la fortuna de estar como director de la Lóndiga 13, 14 años, ahí es donde está depositado y concentrada la mayor cantidad de la obra de Hermenegildo Bustos. Gutiérrez sabe, con mucha frecuencia pues asistía, estuvimos ahí en varias ocasiones, y él nos comentaba que definitivamente el retrato es lo que más le impresionaba, ¿no? Aquí vemos este Rey de Burlas, que es ese horno que hace Hermenegildo Bustos, que también pues plasma de una manera muy brillante, aunque repito, la obra religiosa desde el punto de vista de Octavio Paz no ha sido suficientemente estudiada, ¿no? Pero bueno, habríamos que considerar. Pásale. Y los exvotos tradicionales, ¿no? Entonces también de los exvotos se han hecho varias propuestas, varios trabajos de investigación. En alguna ocasión hicimos una exposición en la Lóndiga de Granaditas que le llamamos Los Favores del Cielo, porque los exvotos al final de cuentas no son más que eso, ¿no? Son agradecimientos hacia un favor concedido por la divinidad a la que estamos dedicando pues nuestro exvoto o nuestra petición. En ese sentido, Bustos también logra destacar, y logra destacar en mucho por su facilidad que tenía para el retrato, y porque al final de cuentas todos los agradecimientos que la gente le hacía a la divinidad
pues impactaban mucho en la forma de ser del mismo personaje, o sea, era lo que Bustos vivía, era lo que Bustos sentía, ¿no? Pero definitivamente nos quedamos con el retrato. Si el retrato es lo que más impacta y es lo más representativo, pues, de la obra del Hermenegildo. Pásale, por favor. Podemos ver aquí a los, no sé si eran familiares de don Jesús Becerra y don Mariano Becerra, que hay quienes comentan que de las caras de estos personajes le pedían después los familiares que los retratara y de ahí sacaba el retrato. Si se fijan, son verdaderos retratos los personajes, no la cara del personaje. Y las leyendas pues son verdaderamente divertidas. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de conocerlos, ¿no? La Lóndiga tiene una muy buena colección también de exvotos y son verdaderamente pues divertidos, para no ponerle otro adjetivo, ¿no? Le doy gracias al señor de Villaseca porque maté a fulanito de tal y no me metieron a la cárcel, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Sí, adelante. Sí, nos regresas a la anterior. Aquí hay dos imágenes que se enlazan mucho con nuestras tradiciones de Semana Santa en Purísima. De aquel lado tenemos al Señor de las Tres Caídas, que ahorita que hablemos más adentro de la Judea, se van a dar cuenta que también juega un papel muy importante dentro de nuestra tradición. Y de este otro lado tenemos el de la Santa Muerte, y ese también forma parte dentro de nuestras tradiciones de Semana Santa. El viernes por la noche sale también en procesión esta imagen en bulto, y son parte también de nuestras tradiciones de la Semana Santa, y aquí también quedaron plasmadas en los exvotos de Hermenegildo Bustos. Como verán, es la Semana Santa en todos los pueblos es verdaderamente significativa, ¿no? Es una festividad verdaderamente representativa del imaginario colectivo de la población, ¿no? O sea, la gente vive la Semana Santa. Pásenme la otra. Podemos ver aquí al Cristo, el Señor de la Columna, y también vean la cara de los personajes. Entonces, todas las devociones que se acostumbraban en Purísima, de alguna manera están plasmadas en los retablos, están plasmadas en los exvotos, ¿no? Desgraciadamente, la mayoría de estas piezas fueron pintadas en lámina. Pueden ver ahí la fichita, ¿no? Óleo sobre lámina. Y la gente las utilizaba para recoger la basura de su casa. O sea, no tenía todavía ese reconocimiento, ¿no? Entonces, hay coleccionistas que se han hecho de obras de Bustos chachareando así, porque no tenía todavía Hermenegildo Bustos ese reconocimiento, que ahora es un reconocimiento universal. Entonces, podemos ver la cara pues, de los personajes y son verdaderos retratos. La Lóndiga hay una buena cantidad de retablos, pero muchos de estos no están suficientemente autentificados, ¿eh? Hay algunos que dicen que sí, otros que no son, otros que sí, otros que son muy académicos, etc. Ya cada quien empieza a echarle su fondo pecho. Pero la realidad es que ahí están. Y a mí me parece que eso es lo importante, ¿no? De que ya estén ahí y que ya no anden sirviendo de recogedor, que ya no anden sirviendo de otras actividades que por la ignorancia, por el poco conocimiento de la gente, se nos echaron a perder, ¿no? Pásale otra. El dibujo. También necesariamente tenemos que considerar a Bustos como un excelente dibujante. No sé si alcancen a percibir ahí el formato. O sea, esos retratos que vemos ahí, esos dibujos a lápiz, están hechos en un formato de 13 milímetros por centímetros, perdón. O sea, es más o menos lo que les estoy señalando con mi mano. ¿Sí? ¿Sí, así? Sí, un teléfono dice, Pepe, no dice, pues así es cierto. Pero era verdaderamente... Pero otra cosa que la otra para atrás. Sí, ahí verán, ¿no? Era increíble, pues, esta intención del Hermenegildo Bustos. Si se fijan, el Hermenegildo Bustos elimina los fondos, elimina los telones, elimina el mobiliario, elimina todo y deja únicamente el rostro.
que es realmente lo que le interesaba. Y a mí me parece que eso es lo que tendríamos entonces que destacar. Miren, pásame, esa trilogía también es verdaderamente interesante. Dice Octavio Paz que la obra de Bustos, a diferencia del arte contemporáneo, Bustos saca su obra de la historia y el arte contemporáneo está metido en la historia. O sea, Bustos rescató. Y si ustedes se fijan, es pueblo, es puro pueblo. Entonces esto es lo que le hace todavía muchísimo más acentuado el valor que la obra de Bustos puede tener. Pásale la otra que siga. Vean ahí mero. Nomás que es muy imperceptible esa imagen, pero es un estudio que hace para su autorretrato. Entonces, primeramente se dibujaba a lápiz la persona, el rostro, y luego ya empezaba a echar color. Pásale. Y vean nada más, ¿no? A lo que llegaba a lo del Hermenegildo Bustos. Este autorretrato también fue de las primeras piezas que estuvieron aquí en la Lóndiga, a través de ese rescate que hace don José Chávez Morado. O sea, don José Chávez Morado, sin lugar a dudas, es el pilar de la museología y la museología guanajuatense. Él construye prácticamente todos los museos en la ciudad. Y la colección de Bustos fue una de las colecciones más importantes que pudo traer, ¿no? Entonces, el autorretrato estuvo muchos años, y ahorita ya creo que está en el binario en la ciudad. Entonces, déjale así, pásale. El padre de Bustos, don José María Bustos, este es de las primeras pinturas que Bustos hace. Si estamos hablando de que nace en el 13, más o menos en el 13, 1813, tendría aquí 1050, escasos 20 años, no sé, alguna cosa así. Muy joven. Quiere decir que ya traía sus facultades capaz que desde antes de nacer. O sea, ya venía Bustos predestinado a ser una de las grandes personalidades, de esas personas superdotadas que pueden surgir una vez cada 100 años o una vez cada 200 años. O sea, no es fácil. Pásale. Y la hermana de Bustos, ya nada más la expresión de la hermana de Bustos, ¿no? Esta la pinta 30 años después, aproximadamente 30 años después, donde ya vemos una mayor madurez, una mayor capacidad pues, de expresión y demás, ¿no? Pásame. Y la pintura religiosa para estas festividades de Semana Santa. O sea, Bustos pintó una impresionante cantidad de vírgenes inmaculadas y sobre todo de dolores, ¿no? Ya el viernes de esta semana empiezan las festividades de la Virgen de los Dolores, que en Guanajuato pudiéramos considerar que es la fiesta nacional por excelencia, ¿no? De los guanajuatenses, ¿no? O sea, la fiesta de las flores, la fiesta del Viernes de Dolores. Esta es una pieza verdaderamente impresionante que también estuvo en la Lóndiga, 18 por 13 centímetros, en donde por la expresión que nos da podemos constatar los dolores que padeció la Virgen con el sufrimiento y el martirio de Jesús en el momento de la crucifixión, ¿no? ¿Pasan? Hay mérito. Como por ahí hace 2 años, el Instituto de Cultura del Estado, en unión con TV4, TV Guanajuato, no recuerdo cómo se llama el canal, hicieron un programa de televisión verdaderamente interesante que yo les recomendaría como complemento pues, de este conversatorio que estamos teniendo, que lo pudieran ver. En el canal 4 de León lo transmiten con relativa facilidad, ¿no? Pasan. A mí me invitaron a recrear al personaje, a personificar a Hermenegildo Bustos. Alguien por ahí dijo que yo me parecía a Bustos y claro, ¿no? Cosa que, pues, con muchísima alegría aceptamos a la participación, ¿no? Entonces, la idea era recrear todos aquellos rincones donde Bustos deambuló, en las huertas, en las huertas, en los templos, en los talleres que Hermenegildo Bustos construye. O sea, deja una gran cantidad de talleres donde hacen las máscaras que posteriormente se utilizaron en la Judea, ¿no? Fuimos a los retablos, a los retablos, a las iglesias, vimos pues en los diferentes lugares tratando de recrear lo que Bustos pudo producir
y lo que Bustos nos dejó. Obviamente ahorita el Museo de Purísima es uno de los máximos exponentes de la obra de Hermenegildo Bustos. Yo les haría una muy insistente, además de cordial, muy insistente invitación a que lo pudieran conocer. Entonces ahí la idea era imaginarnos qué pensaría Hermenegildo Bustos al ver su obra al interior de un museo. Entonces anduvimos haciendo pues algunas tomas. Pásame. Entonces, todo esto pudo influir enormemente, toda esta quietud provinciana, todo este análisis que Hermenegildo Bustos había hecho de el modelo de pensamiento de la gente de Purísima, toda esta religiosidad, todo esto que estábamos ahorita comentando, es lo que a partir de esta tranquilidad y de esta paz le invitan a Bustos a empezar a reflexionar y a imaginarse la Judea. Entonces aquí empieza a alucinar cómo poder hacer esta representación de la Judea. Él ya tenía pues todas las cartas, por decirlo de alguna manera, sobre la mesa. Se empieza a imaginar las máscaras, se empieza a imaginar los personajes, se empieza a imaginar todo lo que ahorita nos vas a platicar. Imagínense una festividad que no está dedicada a Jesús, está dedicada a Judas, al traidor. Entonces imagínense la capacidad pues creativa del Hermenegildo. En el mismo jardín principal hay esta escultura, en donde está Hermenegildo Bustos cargando una de las máscaras que él hacía analizándola, y atrás las máscaras con los rostros de las Judeas, ¿no? Que es lo que nos permite y nos da pie para introducirnos pues de pleno en el tema, ¿no? Pásale. Hermenegildo Bustos, pintor guanajuatense. Pásale. Indio de este pueblo de Purísima del Rincón. Me retraté por verse. Como ven, podría, pero de manera muy clara. Sigan. ¿No? Pintor, relojero, nevero, músico, prestamita. En esa exposición que yo me refería que hicimos en el Museo de la Lóndiga, tuvimos Juan Bustos era también músico y tenía un instrumento chino-japonés que le llaman la pipa. Esa pipa la tenía como parte de su colección la maestra Sofía Bassi. Entonces fuimos hasta la casa de Sofía, ella vivía en Cuernavaca en ese tiempo y nos prestó la pipa. Entonces la pudimos traer. Vamos, Bustos era un todólogo, pero además todo lo hacía bien. Hasta el prestamista de Bustos va a cobrar también, no perdonaba, ¿no? Entonces todo lo hizo y lo hizo bien. Entonces de esa gente súper dotada. Eran, para el siglo XIX, algunos eran considerados como
pues se salían de los cánones tradicionales, rebasaban enormemente la capacidad de cualquiera. Entonces, este fue pues Hermenegildo Bustos, el creador, el impulsor, el que instituye la Judea. Venga. Preguntas, por favor, como decía el maestro Antonio, o sea, la participación es lo que va a enriquecer la tarea. Si no, pues damos pie ya con este preámbulo ya que empezar a entender de manera más precisa el tema de la Judea. Creo que era importante contextualizar también, y ahorita van a entender mucho cuando vean estos retratos que nos mencionaba el doctor Rogelio y esas imágenes religiosas, van a entender de mejor manera esa expresividad que transmiten las máscaras. La semana pasada estábamos ahí platicando con la presidenta y le decía que el carácter de personaje, cada uno de los personajes lo infunde en la máscara. De hecho, es muy interesante cómo estábamos viendo a la gente antes de que entraran a la conferencia de prensa, llevaban la máscara arriba y en el momento que se ponía la máscara se transforma completamente. La máscara les infunde ese carácter. Entonces, bueno, creo que era muy importante esta parte de que conocieran la obra de Hermenegildo Bustos y sin más, si pudiéramos empezar a hablar ya de lleno. Muy bien, pues es un gusto estar aquí con todos y todas ustedes. ¿Alguien de aquí ya ha vivido la Judea en persona? ¿Puede levantar la mano? 1. Muy bien, 2, 3, 4. Muy bien. Entonces, son poquitos a comparación del público. Quizás ya les tocó ver esta parte, cómo es la dinámica. Aquí les traje algunas fotografías para hacer más visual y que se pudiera hacer como más... pues sí, que pudiéramos entender un poco más la tradición, porque luego si nada más lo explicamos puede ser un poco confuso, ya que pues es toda una representación teatral. Aquí les muestro una fotografía que tomé el año pasado cuando vinimos aquí a Guanajuato, y aquí podemos ver a nuestro personaje principal, que es Judas. Si gustas ir avanzando mientras voy platicando. Bueno, ya nos dieron aquí una gran introducción sobre Hermenegildo Bustos, y nos podemos dar cuenta de cómo funcionaba la mente de este gran personaje al crear esta representación teatral. Se le atribuye a él esta representación, pero tengo una teoría también que otra pieza fundamental de la creación fue el padre Ignacio Martínez, que en esa época estaba ahí en Purísima del Rincón, y fueron muy allegados. A los escritos que tenemos eran 2 personas muy allegadas, y hay un escrito de Raquel Tibol donde menciona que el padre Ignacio Martínez, él era el que dirigía un grupo de teatro de aficionados. Entonces la Judea es pues una representación teatral que nos narra un pasaje bíblico. El pasaje de Judas está basada en la muerte, en la traición y muerte de Judas. Es lo que se va a representar a través de lo que nosotros conocemos como Judea. Se dice que Hermenegildo Bustos sí no la hereda hasta los últimos días de su vida. Hay varios escritos donde se habla de él dirigiendo la misma tradición y siendo parte de ella, creando estos personajes, y también la música, que es muy característica de la representación teatral. Hermenegildo Bustos va heredando, bueno, nosotros tenemos en la Judea hasta nuestros días, por herencia. Se dice que uno de sus herederos fue el señor Miguel Barajas, que viene una descripción, de hecho, en uno de los bodegones que nos acaban de mostrar, donde él se queda con uno de sus bodegones, y se dice que él también continuó con esta tradición de la Judea, y después de él le sucedieron diferentes familias, hasta, si le avanzas, hasta llegar bueno, aquí tenemos fotografías antiguas de nuestra representación teatral, igual si quieres avanzar hasta ahí. Hasta en el 2002 pasa algo muy interesante con nuestra representación teatral, que ya no viene de esta herencia de las familias, sino que el mismo pueblo de Purísima crea un patronato que se hace cargo de la representación teatral. Entonces, desde el 2002 hasta la fecha, es este patronato el que dirige la tradicional Judea hasta nuestros días. ¿Le avanzas? Bueno, aquí podemos ver diferentes elementos de
de nuestra tradición. Las máscaras, la vestimenta, antes se utilizaba pantalón, y utilizaban zapatos, no se utilizaba como lo vamos a ver ahorita, y ahí podemos ya observar diferentes elementos que forman parte de la tradición. Ahorita les voy explicando más a fondo. ¿Le das más, por favor? Bueno, como les decía, es una representación teatral que lo característico en Purísima es portar máscaras de colorín que son elaboradas por nuestros artesanos, y la vestimenta de esta representación de los judíos, pero de forma colorida. Entonces, la Judea invade las calles de Purísima con estos colores. Si gusta seguirle avanzando, con estos colores, y como es teatro de calle, nos da una apertura a que la Judea tengamos hasta 400 personajes en escena, sumado con la ciudadanía que también se integra a la representación teatral. Si quieres ahí. Todo comienza para nosotros en esta Cuaresma. Todos los viernes de Cuaresma sale en la madrugada un grupo de músicos a los que se les nombra el tamborcito, o también les llaman el espía. No hay un nombre oficial para esta actividad, pero lo que hacen ellos es salir en la madrugada, a las 3 de la madrugada todos los viernes, de 3 a 5, a recorrer las principales calles del municipio con los toques de la Judea, para dar a entender a la gente que es un día de guardar, que ese viernes es un día de guardar. Entonces, desde ahí empieza para nosotros esta representación de la Judea, y esto es un elemento muy simbólico, y año con año pues ha aumentado. Ya tenemos en la madrugada la misma cantidad de personas que nos siguen en la Semana Santa, ya también se levantan en la madrugada. Hay niños que ya van con su uniforme para el día siguiente, que nada más llegar a su casa un sueñito y a seguirle. Pero sí, la gente se emociona demasiado con estas actividades, y son muy nuestras, ya que la gente en la madrugada, cuando escuchas el sonido a lo lejos, es de levántate de tu cama y sal a ver que pasen todos. Y sí es algo que pues a nosotros nos emociona, porque vivimos ahí, y que hasta nos eriza la piel cada vez que escuchamos esos toques de la Judea. Bueno, tiene diferentes elementos la música. La música dentro de la representación teatral juega este papel de dar las indicaciones. Funciona igual como una obra de teatro. Se da una primera llamada, una segunda llamada, y a la tercera llamada del contingente de músicos es cuando se sale en escena todos los participantes. Aquí tenemos diferentes elementos, que es la chirimía, que es esta flauta, es una chirimía, los clarines y tambores. Esos son los elementos principales. La música va dando las indicaciones durante todo el recorrido. Como la ciudad se vuelve el escenario, entonces todos los judíos y el contingente tienen que saber hacia dónde se va a dirigir, por qué calle van a pasar. Entonces los músicos son los encargados de dar esta indicación. Hay un toque que nos indica vuelta a la derecha, o hay un toque que nos indica vuelta a la izquierda, un toque para que se detenga y un toque para avanzar. Hay otro toque específico que cuando se pasa frente de un templo, o nos ha tocado que hay gente que fallece en Semana Santa y se pasa por estos lugares, cambia también la música, es otro tipo de música la que se toca, pero ellos son los que van dirigiendo todo el contingente a través de la música. Hermenegildo Bustos también era parte de la banda que existía en Purísima del Rincón. Bueno, hasta la fecha tenemos una tradición de banda de viento muy arraigada, y Hermenegildo Bustos también fue parte de esas primeras bandas que surgieron como proyecto nacional, y él era parte de esto, y creemos que este conocimiento de la música que él tenía pues se ve también plasmado en esta interpretación dentro de la Judea a través de estos instrumentos, y lo bien pensado y lo ejecutado que está, cómo la música va jugando este rol para dar las indicaciones. Aquí tengo otras fotos, ¿le avanzas? Bueno, ahí están fotos ilustrativas. Aquí vamos a empezar a explicar un poco a los personajes. Este es Judas en su representación de Judas, le llamamos Judas Blanco, o también la máscara le llaman Judas la Triste.
Este personaje sale el día miércoles. La tradición de la Judea como tal, la representación teatral, solamente es miércoles, jueves y viernes de la Semana Santa. Y el día miércoles es cuando vemos al personaje de Judas en su versión blanca, que es tentado constantemente por Malco, que es el criado de los sumos sacerdotes. ¿Le das a la siguiente? Aquí Judas constantemente es acosado por los mismos judíos, incitándolo a que venda a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Le das a la siguiente? Y aquí vemos el personaje de Malco, que es el que está enfrente de él, constantemente con un talego de monedas, incitando a Judas a esta venta y traición de Jesús. Ese mismo día del miércoles se hace la representación del huerto de Getsemaní. Aquí se me hace un elemento muy interesante porque mezclamos diferentes piezas. Esta escultura en bulto, que nosotros consideramos que es también más antigua que la propia representación de la Judea. Esta pieza tiene movimiento en las articulaciones, se le conoce como el divino preso. Esta pieza hace este movimiento para atrás en sus manos, en sus articulaciones, y se utiliza para hacer esta representación del beso de traición de Judas. Y aquí podemos ver un poco de esa representación, teniendo a Judas y a la representación de Jesús en escultura de bulto. La siguiente. Bueno, y aquí tenemos a Malco, ahí a un lado, ya haciendo esta aprehensión de Jesús. ¿Le das a la siguiente? Y ahí es la explanada principal del Purísima. A la siguiente. Al momento de que se hace esta compraventa o traición a Jesús, se le puede ver después a Judas ya con estas monedas en la mano, en algarabía por haber hecho la traición. Y aquí es donde empieza la transformación del personaje. Ahora Malco es el que se va a encargar de custodiar a Judas durante los próximos días para que no se le escape, ya que ahora Judas, haber traicionado, lo van a llevar a la horca. Si bien es sabido que en la parte bíblica Judas él solo se ahorca, en esta representación teatral es esta simulación de que van por él, no por este hecho de haber hecho la traición. Los judíos van por él para llevarlo a la horca. Entonces desde este momento empieza una persecución hacia el personaje de Judas por parte de los judíos. ¿Le das a la siguiente? Aquí ya vemos al personaje. Esto es el siguiente día, el día jueves. Aquí nuestro personaje ya tuvo una transformación. Ya pasó de ser esta parte blanca a ser ahora una parte oscura. Toda su vestimenta se transforma y su rostro también tiene una transformación. A esta máscara se le conoce como Judas negro. No, se puede interpretar, o al menos creo que así lo vemos nosotros, como esta dualidad del ser al momento de representar el bien y el mal, antes del pecado y después del pecado. Entonces el personaje, al cometer la traición, se transforma ahora en un ser oscuro que se representa a través de Judas. Durante el día jueves se hace esta persecución del personaje. Como les mencionaba, la música es muy importante, entonces se tocan unas dianas y al tocar de las dianas el personaje de Judas corre y van todos los judíos atrás de él persiguiéndolo para llevarlo a la horca. ¿Le das a la siguiente? Y aquí podemos observar al personaje. Dale. Bueno, ya les voy a explicar un poco más de cada personaje. Al Judas blanco ya se los expliqué. Esta es de frente la máscara de Malco, que es el consejero y el que empieza a custodiar a Judas. ¿Le das a la siguiente? Aquí tenemos a unos personajes que van a custodiar toda la tropa de judíos, fariseos y soldados romanos, que son los diablos. Aquí juegan un papel muy importante, ya que va a haber dos diablos, uno mayor y uno menor. Ambos son encargados de custodiar a todos. Siempre va a haber uno adelante del contingente y otro atrás del contingente, en señal de que ellos ya los están resguardando a todos. Al momento de que se hace esta traición,
ellos empiezan a resguardar a todo el contingente pues sí, a todos los músicos, fariseos, judíos, y ellos siempre van a estar vigilándolos todo el tiempo. Hasta la siguiente, este es el diablo menor. Este es el diablo menor y el anterior era el diablo mayor, y ellos siempre van a estar uno enfrente y uno tras de todo el contingente. ¿Me das a la siguiente? Muy bien. Nuestro personaje de Judas en esta dualidad. Aquí también se me hace interesante toda esta parte que comentan desde lo político, lo social, lo religioso, porque pues también es una parte muy simbólica cómo nuestro personaje se transforma al cambio de todas estas facciones y de los mismos colores, ¿no? Nuestro creador tenía muy en la mente cómo quería representar esta dualidad y cómo se quería mandar un mensaje a la ciudadanía, ¿no? A la gente de Purísima, cómo le haces entender esta dualidad o cómo transmitir este mensaje del pecado desde la parte religiosa. No es como te vas a transformar, ¿no? O sea, si cometes este pecado, pues te puede pasar esto, ¿no? Te vas a convertir en un ser oscuro y vas a ser perseguido y hasta sus últimas consecuencias. Pero sí considerándolo que pues es una representación teatral y contextualizándola en ese momento donde se crea. ¿Le das a la siguiente? A la siguiente. Aquí tenemos otro de los personajes principales. Esta máscara es conocida como la risueña por sus facciones, o también conocida como el taco por su forma de su barba. Él sale el día viernes con que representa la sentencia de Jesús. Él lleva todo el tiempo este libro en forma de representar que tiene la sentencia de Jesús que va a ir a la cruz. Entonces, él es encargado de representar esta parte dentro de la tradición. ¿Le das a la siguiente? Aquí tenemos otra de las máscaras también más importantes. Esta es el ranchero, y él durante la representación trae unas barajas que representa las suertes que se jugaron por las prendas de Jesús. Este personaje también sale en otra tradición que nosotros tenemos, que es la danza del torito. En Purísima del Rincón también tenemos danza del torito. Y este personaje forma parte también de la danza y por eso de ahí deriva su nombre, que es el ranchero. En la Judea no tiene un nombre específico, sino que siempre se le conoce como la máscara del ranchero. A la siguiente, por favor. Este es un personaje muy interesante, que es la máscara del tiempo. Él, dentro de la misma representación de la Judea, no juega un papel específico como los otros personajes que les enseñé, pero en diferentes textos antiguos he podido identificar que era de otra representación que se hacía durante mayo, el 3 de mayo. Y hay él estuvo en escrito, creo que no se alcanza a ver mucho, pero se los describo. Narra a un personaje que se subía en zancos y que se ponía unas alas grandes y que en una mano traía una guadaña y en otra traía un reloj de arena. Entonces este personaje representaba el tiempo y él salía durante las representaciones que se hacían durante la fiesta del 3 de mayo. Y pues como tal en la Judea no tenía un papel tan específico, pero sí se quedó con nosotros a través del tiempo dentro de la tradición de la Judea. Y esa representación que les digo, yo creo que tiene más de 100 años que no existe ya en el municipio, pero la máscara se quedó con nosotros. La que sigue, por favor. Bueno, lo que les comentaba del Cristo de las Tres Caídas, el día viernes se hace la representación primero de la sentencia de Jesús en la explanada de Purísima, y después se hace esta representación de las Tres Caídas. Nosotros creemos que esta representación puede ser más antigua que la propia Judea también, ya que hemos encontrado fotos más antiguas donde la gente que asistía a este momento era muchísima más que la que años después, estaba en la Judea. Actualmente la Judea se ha modificado y la concentración de gente es muchísima. Y en este momento, que es las Tres Caídas, no se congrega la misma cantidad de personas que se congregan para la hora de Judas, pero antes era al revés. Este momento sí era el que congregaba más personas y la Judea no lo era tanto. Entonces, esta representación es muy interesante
este Cristo está en unas andas y tiene un mecanismo interno de movimiento donde a través de jalarle a unas cadenas el Cristo va haciendo la simulación de la caída. O sea, el Cristo se va moviendo y es muy interesante porque aquí creo que también tienen la hermandad de los cargadores, ¿no? Porque hacen estas cosas de las andas, y en Purísima también tenemos algo parecido con la representación de las tres caídas. ¿Le das a la siguiente? Bueno, ahí se puede observar un poco de la gente que va cargando las andas. Después de esta representación, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo eligen a los personajes? O sea, para interpretar los diferentes roles, o si es de tradición familiar, o cómo es que eligen a los personajes. Sí, desde el 2002 que existe el Patronato Hermenegildo Bustos, ya son una asociación ellos. La gente se acerca con el patronato a solicitar interpretar ellos el personaje. Cabe aclarar que los personajes más solicitados son los de Judas y los diablos. Esos son los que la gente más pues les gusta interactuar con ellos. Pero lo interesante también es que, como es una representación muy pesada, el primer día son 3 horas en la tarde de recorrido, el día jueves son 5 horas, 5 a 6 horas de recorrido, corriendo, y el viernes también son unas 3 horas aproximadamente. Entonces, durante todo ese momento se van intercambiando el personaje principal. Yo creo que el jueves, que es el día más largo, tenemos un aproximado de 10 personas que interpretan a Judas, o sea que se va cambiando, se va rolando, pero para que estés tú ahí, tienes que solicitarlo al Patronato Hermenegildo Bustos, y ellos, como hay alta demanda, de hecho tienen listas de espera para que el siguiente año te toque a ti poder salir del personaje. Y los momentos más que la gente solicita justo es el Judas del beso, del día miércoles, y el Judas que se ahorca. Esos son los más solicitados y son los que sí tienen una lista para poder interpretar estos personajes. Y bueno, ya después de esta representación más religiosa, vuelve a salir la Judea a las calles principales en persecución a Judas. Aquí es una fotografía en movimiento donde se puede observar cómo todos los judíos van detrás de Judas para llevarlo a su momento culmen, que es la horca. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ahí pueden observar un poco, este es el jardín principal de Purísima del Rincón. Ahí ya está esperando la horca a Judas. Todo el contingente arriba a la explanada municipal a partir de las 4:30 de la tarde. Es cuando llegan todos para el momento culmin de esta representación teatral. Y después ahí está una imagen. ¿Le das a la siguiente? ¿La que sigue? Bueno, y aquí se puede ver cómo lo llevan los diablos a Judas. La que sigue. Antes de que Judas sea subido a la horca, siempre sube primero el diablo para asegurarse que todo vaya a salir de acuerdo al plan. Entonces Judas, antes de ser subido, escapa 2 veces. Entonces en esos escapes se alista de mientras la horca. Igual en esos escapes todos van siguiéndolos. Cada vez es más difícil por la cantidad de personas que se congregan ahora en la tradición, pero se sigue intentando seguir tal cual se hacía la representación. ¿Le das a la siguiente? Bueno, aquí es una foto donde se puede apreciar un poco la cantidad de personas que asisten. No sé si alcanzan a distinguir, pero de donde está la horca, la franja de líneas de colores son los judíos. Ahí igual la línea sigue más allá de la fotografía, y también para el otro lado, o sea, de ambos lados, o sea, sigue calle enfrente, y esa es aproximada la gente que espera este momento de la horca de Judas. ¿Le das a la siguiente? Bueno, y Judas por fin es subido a la horca para pagar por sus pecados, igual con su talego en mano.
Aquí es donde se tocan las dianas, o sea, la música sigue jugando este rol importante, y al tocar de cada diana el Judas va siendo cada vez más para arriba hasta que llega el momento donde suelta sus monedas y muere el Judas. ¿Le das a la siguiente? A la que sigue. Bueno, ahí ya está el Judas arriba de la horca, acompañado siempre del diablo. Ya que es bajado de la horca, es llevado al lugar donde todo va a terminar. Hay unos escritos antiguos que hablan sobre cómo Hermenegildo Bustos, en su casa, que era de donde salía la representación teatral, dibujaba un dragón, como la boca de un dragón, y que él hacía esta simulación de que era la boca del infierno. Entonces, cuando se bajaba el Judas de la horca, se llevaba a este lugar, como todavía esta parte simbólica de llevarse a todos al infierno. Actualmente la tradición culmina en Casa de la Cultura, ahí todavía no ponemos boca de infierno, pero ahí es donde todos van y se resguardan, y es hasta donde se lleva al Judas en brazos. A la que sigue. Aquí les puse una serie de fotografías donde los diablos hacen esta parte así simbólica de que cargan a los soldados en hombros para hacer esta simulación de que ya se los están llevando a todos al infierno. Y con esto es en la parte que termina la representación teatral como tal de la Judea. Sí, no sé si tengan alguna pregunta al respecto de esta primera parte. Yo sí. Obviamente todos los participantes son hombres, ¿verdad? En los últimos años ha habido más participación de mujeres. Ya se tiene registro que también en los 70s, 80s ya había mujeres que sí se metían. Igual nunca ha sido como un espacio tan seguro para las mujeres, pero sí ha habido mujeres que participan. El año pasado me tocó estar monitoreando a una chica que sí duró durante todo el día jueves. Ella sí, desde que salieron hasta que se metieron, estuvo ahí constante. Pero sus máscaras son las que nos mencionaban. Sí, todas son de rasgos masculinos. Algo interesante es que nosotros tenemos una representación de Judea infantil, y en la Judea infantil ahí hay un montón de niñas, y hay muchos artesanos, que te voy a pasar la parte de los artesanos, que le han hecho máscaras a sus hijas y que ya son rostros femeninos, y entonces eso en algún punto nos va a alcanzar, ¿no? Porque estas niñas cuando crezcan van a reclamar su lugar como lo tenían cuando estaban en la Judea infantil. Entonces sí está abriendo un poco este panorama también para las mujeres dentro de la Judea, que igual siempre han participado, o sea, en otras actividades, pero sí cada vez ya son más las que se visten. Seguramente las mujeres siempre han sido las que hacían los vestuarios. Sí, están involucradas en los vestuarios. Se regalan aguas durante estos recorridos, aguas naturales, bueno, aguas de sabores, y también se les da comidas a cuando termina la representación. Entonces ahí donde más se involucran. Gracias. Es nada más para abundar un poco la pregunta que había hecho usted. Es decir, entonces no se apropia alguien del personaje, como luego ocurre, digamos, en las tres caídas, que pues a veces el Cristo pues es en Iztapalapa o en otros lugares donde pues alguien asume, pues hasta que yo creo que las fuerzas físicas le dan, ¿no? En este caso no es así. Desde que está el patronato de Hermenegildo Bustos, se trata que esta dinámica no sea repetida, porque con anterioridad así funcionaba, o sea, sí funcionaba, que tenemos registros de personas que duraron muchísimos años, aunque también se ha dado esta apertura, como hay muchos cambios, o sea, sí hay gente que durante muchos años interpreta el mismo personaje, pero que también ese mismo personaje, ese mismo día, alguien más se puede vestir. O sea, como que no es que él se quede todo el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo, la persona que está en medio, tristemente este año nos dejó, falleció, y
Y don Pepe Rentería interpretó por 35 años al personaje de Judas Blanco. El día miércoles, durante el primer recorrido, él siempre lo hacía, y después se cambiaba a otro Judas, o sea, otra persona se vestía de Judas, pero él sí tuvo como esta secuencia consecutiva de ser este personaje, y desde los últimos que tenemos, que sí todavía tiene esta secuencia, porque lo mismo del patronato busca que sea, a darle apertura a más personas, pero antes sí era muy común. O sea, sí tenemos registro de varias personas que duraron muchísimos años en el mismo personaje, tanto de los diablos como el Judas, y pues sí, las más peleadas son estas, los diablos y los Judas. Bueno, entonces proseguimos a esta otra parte, que es pues la gente que está detrás de él. Le damos a la siguiente. Una pieza muy importante para la tradición es la parte de nuestros artesanos. Uno de los personajes destacados es el maestro Bernabé Reyes, que tiene más de 25 años con un taller de tallado de máscaras que se imparte desde Casa de la Cultura del municipio. Él en su taller ha creado una metodología, un método para facilitar el tallado de máscara, y tiene alumnos muy pequeños hasta gente muy grande, que ha hecho él que pueda ser más fácil, entre comillas, este proceso de elaboración de las máscaras. ¿Le das a la siguiente? Pasamos de las máscaras que tienen de aquel lado son de las que se quedaron heredadas de la tradición. Actualmente se pueden visitar en el Museo Hermenegildo Bustos estas máscaras que nosotros consideramos que son las originales de la tradición. Él hizo diferentes modificaciones hasta llegar al punto de perfeccionamiento de esta última, donde él ha hecho que las características que tenían sean todavía como más detalladas. Él, si se fijan en la primera, quizás todas estas líneas faciales son pintadas, él las talla, ¿no? Entonces, eso le ha enseñado a sus alumnos, él también, y sus alumnos también se han vuelto pues, en unos maestros del arte del tallado de máscara. Vamos a la siguiente. Esto mismo ha dado una apertura a que la tradición ya no solamente sean estos 8 personajes principales que en su origen eran por lo limitado que eran las máscaras. Al tener un taller de máscaras, al tener alumnos, hace que haya más de 100 artesanos en el municipio, o al menos que han pasado por el taller de don Bernabé, muchísima gente en estos 25 años, que hace que cada gente de Purísima empiece a crear sus propias máscaras, que ya no son las convencionales o las principales, sino que ya empieza esta parte creativa de cada uno y que se va plasmando a través de estas representaciones. Aquí tenemos estas también como todo variado. Sí. ¿Todas las máscaras son de colorín o también utilizan ya otros materiales como cartón o pieles de animales o todas tienen que ser? Ahí en Purísima la tradicional todas son de colorín. También hay un auge por los chiquitines de estas máscaras de cartón, pero a lo que tengo entendido desde siempre, o sea, mi papá también cuenta que él hacía sus máscaras de cartón cuando estaba niño, porque pues era lo que había, que agarraban los libros de las hermanas, ¿no? Y los libros viejitos para hacer las máscaras. Entonces los niños siempre han jugado a la judea y desde entonces se hacen estas máscaras que no son de colorín, pero las oficiales, las que sí, son todas de colorín. Sí. Oye, una pregunta, ¿cada quien diseña su máscara o tienen un diseño propio? El maestro Bernabé sí les enseña, cuando les enseña esta parte del rostro, de cómo crear rostros, empieza desde el dibujo y luego empiezan a hacer los tallados, y casi todos empiezan a hacer las réplicas de las 8 principales, pero hay unos que mientras va avanzando el tiempo y se van adentrando ellos, que se hacen expertices ya en eso, ellos van creando sus propios rostros. Entonces, si me regresas unas imágenes, esas salieron el año pasado, apenas es la primera vez que salen, y estas sí son muy diferentes a las otras, pero igual son de los propios alumnos que ellos van reinterpretando la tradición y van sacando sus propias máscaras.
Gracias. ¿Cuál es el costo promedio de una máscara? Depende del artesano. Hay unos que cuando son aprendices las dan en 2.500 más o menos. Ya las que son de más expertos rondan entre los 3.500 hasta los 4.000 pesos. Y bueno, aquí pues nada más les muestro más imágenes de cómo se van modificando estos rostros y cómo cada artesano pues va haciendo suya la propia tradición a través de estas formas de reinterpretarlo. Bueno, y aquí son ilustrativas, sí, se gusta decirle tanto. Y bueno, ya como cierre y dato interesante, este año se cumplen 52 años que la Judea se dio a conocer por primera vez de forma nacional. Fueron al programa México, Magia y Encuentro, que estaba dirigido por Raúl Velasco. Esa fue la primera vez que nuestra Judea se presentó a nivel nacional y que se dio a conocer como tal, y que hasta la fecha pues ahora tiene un gran auge, que ya no solamente es conocida de forma nacional, sino también internacional, y que pues para nosotros, la gente de Purísima, y creo que también ya para el estado de Guanajuato, pues es un orgullo tener una de estas tradiciones tan bonitas como lo es la Judea. Y pues de mi parte, hablando de todo, igual estoy abierta a preguntas. Una última pregunta. ¿Cuál fue el rol principal de Hermenegildo a los inicios de la Judea? O sea, el rol principal, el rol que... Sí, se dice que él fue parte fundamental de esta creación. O sea, siempre se le ha atribuido realmente toda la representación teatral a él. Es nuevo esta hipótesis que yo tengo del padre Ignacio Martínez, por la influencia que también tuvo el padre Ignacio en el municipio de Purísima, y que tenemos otras tradiciones donde el padre Ignacio fue pieza fundamental, que también son tradiciones religiosas, pero que también estaba Hermenegildo Bustos. O sea, los dos estaban como muy inmiscuidos en todas estas movimientos que había en Purísima, y creo que desde estas dos mentes tan creativas y este personaje tan movido que era el padre Ignacio y Hermenegildo, crean esta representación teatral pues para dar un mensaje a los purisimenses. Entonces él, siento que estaba metido realmente en todo, o sea, en todo sí. En la música, el teatro, el Todo, sí. ¿Tiene alguna descendencia todavía él que lleve esto? No, Hermenegildo no tuvo descendencia. La forma en que se fue heredando fue por gente cercana a él o gente que estaba muy interesada en la representación teatral, que fueron los que la siguieron llevando a cabo. Le digo hasta el 2002 que el patronato, la ciudadanía se empieza a organizar. Ahí derivaron ciertos conflictos con las familias, que hizo que la misma ciudadanía buscara la forma de proteger la tradición, creando un patronato, y que desde entonces el patronato es el que se encarga de la representación teatral. Gracias. ¿Los diablos se llevan al infierno nada más soldados romanos o a todos en general? Simbólicamente a todos, o sea, a todos se los lleva al infierno, pero a los únicos que sí cargan es a los soldados romanos, porque son muchos, entonces sí, nada más a los soldados ya como forma simbólica se los cargan para llevárselos al infierno. Muchas gracias, Iraís. Pues sin duda esto que nos has presentado es extraordinario. Nosotros como municipio anfitrión pues tenemos un compromiso muy importante. El propósito era justamente, ya lo han notado, tener este contexto que nos ofreció el doctor Rogelio García sobre Hermenegildo Bustos, esta exposición sobre la Judea que creo que nos hace falta para poder apreciar cuál es el sentido que tiene la representación teatral que ya ha estado ya en Guanajuato. Y bueno, yo complementaría de una manera muy breve, solamente para recordar, por ejemplo, que nosotros tenemos una expresión más apegada al gesto tradicional de la religiosidad popular. Como en todos los casos, estas representaciones de la Semana Santa no están definidas formalmente por la liturgia. La liturgia ha establecido que la Semana Santa debe de ser una etapa
que comienza inmediatamente después del martes de carnaval, el miércoles de ceniza, 40 días para la reflexión, para esta intención de convertirnos nosotros mismos en mejores personas, y luego arrancaría pues la Semana Santa con el sexto viernes de Cuaresma para nuestra ciudad de Guanajuato, con la celebración del Viernes de Dolores. Particularmente sobre el Viernes de Dolores, mañana vamos a tener también un panel en la plazuela de San Fernando, igual a las 6 de la tarde, pero podemos complementar con algunos otros aspectos. ¿Cómo llega la representación de la Semana Santa o estas expresiones de la Semana Santa a Guanajuato? Concretamente, la presencia de Hernán Cortés se da a partir de un Viernes Santo del año de 1519, viene después el proceso de acercamiento y conquista del territorio de la Ciudad de México, Tenochtitlan, y a nuestro territorio empezará a llegar más o menos como por 1526 con la fundación de San Francisco de Acámbaro. Se va a diseminar por diferentes partes del territorio. En la población guanajuatense no tenemos referencias documentales que nos ayuden a probarlo de manera muy formal, pero encontramos documentos a partir de 1589 con una fundación de una cofradía que está primero en el Mineral de Santa Ana y que luego es trasladada a los templos hospitales que se construyen ya en esta parte del siglo XVI. No tenemos nociones de cómo era formalmente la celebración de la Semana Santa. Debemos suponer que se apegaba a los criterios tradicionales del recatamiento, el ayuno y la oración, ¿no? Particularmente empezamos a detectar que hay en distintos puntos de la ciudad algunas cruces que probablemente datan de finales del siglo XVII, algunas sí identificadas como del siglo XVIII en la calle de Sopeña, que originalmente se llamaba calle del Camino Real. Tenemos un callejón que lleva justamente en la ruta de este conjunto de edificaciones religiosas que se empiezan a construir a partir de 1663 con la presencia de los dieguinos descalzos, los franciscanos descalzos en su fracción de los dieguinos, que es lo que conocemos como el conjunto de San Diego, y que suben por un callejón que se llama el Calvario. Entonces debemos suponer que por ahí subía precisamente un Vía Crucis para concluir en el cerro en donde se ubica hoy el monumento al Pípila, y que estaba rematado durante mucho tiempo por la cruz del Humilladero, que suponemos que es en donde terminaba la serie de oraciones. Esta cruz del Humilladero fue sustituida por el monumento al Pípila. Hay muchas versiones que nos dicen que la cruz del Humilladero fue la que se trajo a San Roque. No, hay mucha distancia de diferencia entre ambas. La cruz de San Roque es de 1952, de hecho no es la que está en San Roque, la cruz de San Roque está en la plazuela de Mazaguas. Esta cruz de San Roque es una sustitución porque esa cruz se quitó formalmente para la filmación de una película que se llamó El Santo Oficio, y que bueno, tiene relación un poquito con lo que estamos platicando. Luego, ¿qué va a ocurrir? Que precisamente van a llegar diferentes organizaciones religiosas que fortalecerán la esencia del Vía Crucis. El Vía Crucis solamente como un gesto de oración. Tendremos particularmente señalados los días que arrancan con el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y luego particularmente pues el miércoles con la traición, y vamos a ir caminando así hasta el Viernes Santo, que se produce esta representación de la Pasión. ¿Desde cuándo se celebra? Sí tenemos una fecha formal. No lo hicieron los jesuitas, tampoco se hizo de manera original en algún otro templo como el de Nuestra Señora de Guadalupe de Cata, sino que este es un gesto que empiezan a construir socialmente los padres del oratorio de San Felipe Neri con la población. Ya sabemos nosotros, los jesuitas que empiezan a construir su templo en 1747, lo concluyen en 1765, a los 2 años los expulsan, el templo permanece cerrado por espacio aproximado de unos 18 años, 1794 llegan los padres del oratorio y por primera vez se constituye una hermandad de cargadores que hace la celebración de la Pasión de Cristo en el año de 1765. Hablamos entonces de que este año estarán cumpliéndose 230 años de la celebración de la Semana Santa en el oratorio de San Felipe Neri, con las características que conocemos todos.
aspectos como la visita de los 7 altares, el prendimiento, las 3 caídas, la última cena, pues no todo en el orden correcto que no lo mencioné yo, y que concluye con la celebración de la procesión del Viernes Santo, que hay que decir, no tenía tanta relevancia hace 35 o 40 años, era un tema muy particular de los integrantes de las hermandades de cargadores. A partir de la década de los 90 cobra mucha relevancia y hoy es un acontecimiento formalmente esperado que se repite también en distintos templos, como el templo de Cata, como el templo de San Roque, que va a tener una representación, al igual que los Vía Crucis, pues en los llanos de Santana, en Mellado, en diferentes minerales que forman parte de este gran distrito minero de Guanajuato y que encierra una gran historia también. Pero no tenemos nosotros una expresión tan plástica y de alguna manera podemos decirlo tan festiva como la judea. Nuestra tradición se apega mucho más a lo tradicional. Es común que los guanajuatenses acudan cada viernes de Cuaresma al Vía Crucis, a la compañía, se llevan su banquito y ahí están atentos a las prédicas que hacen los integrantes del oratorio de San Felipe Neri. El templo parroquial tiene una vida un poco más tranquila durante la Semana Santa porque esto se concentra en los templos que tienen una mayor presencia, una mayor visita de guanajuatenses en donde pueden expresar abiertamente su religiosidad popular. Pero, bueno, lo sabemos nosotros, lo que abre para los guanajuatenses la Semana Santa es el 6º viernes de Cuaresma, este Viernes de Dolores, que también es difícil rastrear los orígenes. Podemos pensar que puede ser principios quizás del siglo XVII, cuando llega esta devoción con mucha fuerza. Sabemos que la van a traer los franciscanos como los primeros religiosos que vienen al territorio de la entonces llamada Nueva España. Pero esto lo podemos inferir porque tenemos nosotros un callejón que comúnmente conocemos como la subida de los hospitales, que conduce a los templos primitivos, al Hospital de Indios Mexicanos, al Hospital de Indios Otomíes, al Hospital de Indios Tarascos. Pero ese callejón en realidad se llama Callejón de Nuestra Señora de los Dolores. Tuvimos también haciendas de beneficio. Está la placa en la casa del Museo del Pueblo, la esquina que sube a la calzada, la primera placa que está ahí dice Callejón de Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Tuvimos haciendas de beneficio que llevaron también ese nombre, como la que está, lo que queda enfrente del Mercado Hidalgo, en la esquina justo frente al Sindicato de Mineros, Hacienda de Nuestra Señora de los Dolores. Tenemos otros callejones que se llaman también Callejón de Dolores. Y bueno, pues tenemos esta evolución de la celebración, o dicho originalmente, de la conmemoración del Viernes de Dolores, que era muy del encierro y de la fiesta privada en los hogares, a una explosión que para don Manuel Leal comienza a partir del año de 1885, más o menos, cuando se vuelve el Jardín de la Unión un punto de concentración para celebrar una romería. Y luego otros testimonios nos dicen que será a partir de la década de los 30 con la fundación de la Sociedad Cooperativa Minero-Metalúrgica Santa Fe de Guanajuato, que los altares llegan a las distintas áreas de trabajo de las minas. Entonces el taller de herrería, el taller de electricidad, el cuarto de motores, cada uno montará un taller para competir entre ellos por esta devoción, porque la Virgen de los Dolores está concebida como la patrona protectora de los mineros. Esto, desde mi punto de vista, es una expresión que tiene que ver con la historia de nuestra ciudad. Siempre la hemos contado gloriosa y romántica, pero la verdad es que nuestra ciudad tiene una historia absolutamente trágica. Es una historia de trabajo, de sacrificio, de dolor, que tiene que ver con la escasez de agua, con la falta de alimentos en algunas temporadas, con las sequías permanentes que hemos padecido, el encarecimiento de alimentos y luego la especulación de estos productos. Tiene que ver con derrumbes, con inundaciones, con guerras, y evidentemente un minero sabe cuando entra a la mina que se tiene que encomendar a cualquiera de las imágenes que sean de su devoción. Tenemos muchísimas en Guanajuato, San Ignacio, San Juan el Nepomuceno, en fin, ¿no? Pero la Virgen de los Dolores se convierte en una de las más socorridas para este auxilio, porque ellos no saben si van a salir. Entonces es espectacular cómo en Guanajuato hemos hecho de una conmemoración de los dolores de la Virgen
en una fiesta que celebra pues la alegría de estar vivos y de celebrar, por supuesto, pues el inicio de una etapa tan maravillosa como la Semana Santa, con expresiones como lo conocemos, gastronómicas, que tienen que ver con el caldo de habas, las tortitas de camarón, las lentejas, el agua de lágrimas de la Virgen y cosas de este tipo. Pero hoy pues estamos como lo hemos hecho en los últimos años, pues encantados de poder recibir Iraíz a la Judea de Purísima del Rincón aquí en Guanajuato, que seguramente vendrá a darle un toque muy especial, y nosotros seguiremos también con nuestras expresiones tradicionales que ya conocemos todos y que estaremos platicando en el transcurso de toda esta semana sobre ellas. Pues no sé si yo quedo a su disposición, pues si alguien quiere comentar algo o agregar algo, con mucho gusto. Sí. Pues yo nada más me quedó, yo lo vi el año pasado, como decía, que si lo había presenciado, yo lo vi por las redes sociales, no vine a verlo y de verdad yo tenía muchas dudas de por qué corría, qué significaba. Pues ya ahorita con lo que nos platicaste, pues muy agradecida, felicidades, muy bonita y sobre qué bueno eso que también lo inculcan con los niños, es bien importante, porque de aquí muchos valores para ellos, de verdad, felicidades. Perdón, yo no soy originaria de aquí de Guanajuato, nosotros venimos de León y yo nunca había entendido el por qué el baile de las flores. Ahorita por lo que usted menciona es entonces esa algarabía previo a la festividad de la Virgen de Dolores. Es una coincidencia muy particular. Resulta que en otras épocas los estudiantes universitarios necesitaban recaudar fondos para sus graduaciones, ¿no? Y entonces se les ocurrió, como el Viernes de Dolores marcaba el inicio de las vacaciones de la Semana Santa, hacer un baile los jueves que llamamos un poco como de la víspera, y eso les servía para recaudar. Entonces, sí, generalmente causa algo de confusión el tradicional baile de las flores con la celebración del Viernes de Dolores, porque después del baile terminaban tan tarde y estaban tan emocionados que se iban al jardín y lo convirtieron también, contribuyeron mucho a esta romería en donde iban pues los caballeros a cortejar a las damas dando vueltas para un lado, los hombres en el sentido contrario. El mercado de flores es espectacular, se ha enriquecido ahora, hay una inmensa cantidad de vendedores de artesanías que vienen de diferentes partes del municipio, de nuestras comunidades. Eran flores, pero ahora es de todo, ¿no? Incluso se van a